Curioso. Empezamos por el principio. Naces en La Habana, Cuba. ¿En qué año? ¿Qué Nazco día? en La Habana, Cuba, en el año 74, el 29 de octubre. Decir que ¿cuántos años tienes? 45. 45 años. ¿En qué colonia de La Habana vivías? En el medio del Vedado, que es como la zona hotelera de allá, en el piso 19 del edificio Retiro Médico. Es una zona bonita, el Vedado, Sí, ¿no? sí, sí, la verdad es una zona bien bonita. Oye, ¿y cómo fueron tus primeros años dentro de un sistema socialista, comunista, un Mira, restringido por el no, no, bloqueo no. económico de Estados En Unidos? la época que yo viví en Cuba, ojo, yo también viví de muy pequeño en México, porque mi mamá y mi papá tenían trabajo acá, a través del Consulado de Cultura. Y entonces yo llego a México a los 2 años. Por eso hay personas que me dicen, oye, Camejo, si tú eres cubano, ¿por qué te gusta la banda? ¿Por qué eres fan del Recodo? ¿Por qué le vas a Sultanes? No entendemos el proceso. Claro, ahorita lo platicas todo. Y entonces es que yo crezco mi primera parte de mi vida en México, llego a los 2 años. A la edad de como seis, estoy mirando a mi mamá, que es la que me dice más o menos, porque como 6, 7 años regreso a La Habana, Cuba, pero yo no tuve un momento difícil en esa época, porque esa época era la época de oro en Cuba, por decirle de alguna manera. Era cuando el campo socialista estaba en su pleno esplendor, y a lo mejor no tenías el último grito de moda, no tenías ese televisor a color. Ojo, yo no soy el común denominador de las personas en Cuba, ¿no? Mi papá y mamá eran productores, eran artistas, fueron artistas muy queridos en Cuba, tuvieron... ¿Eran bailarines, Sí, entiendo? eran bailarines, coreógrafos. Mi madre era coreógrafa del Ballet Nacional de Cuba. Mi madre coreografió en ese entonces para el Bolshoi y para el American Ballet Theatre en el medio de la Guerra Fría. Entonces, yo era un niño que podía salir y entrar de Cuba. Entonces, por eso te digo, no soy el común denominador, no te puedo decir a ciencia cierta cómo era en sí, pero por lo general esta etapa en Cuba era una etapa bonita, una etapa donde salíamos a jugar a la calle. Fue mi etapa de la escuela de arte. Yo a los 8 años entro en la escuela de arte. Pero, espérame, Julio, déjame hacer un paréntesis. Pero estaba alrededor tu comunidad de amigos y de amigas que están muy limitados, o así lo puedo percibir yo, o estoy en un error. No, es que hay un periodo en Cuba que empieza a partir del año 92, 93, Ok. que es El periodo especial. Exactamente. Pero es mi época también de salida de Cuba. Entonces, por eso te digo, el momento en que yo vivo en Cuba es el momento del esplendor, es el momento donde el campo socialista brillaba, donde Cuba no carecía de lo básico. Había comida para todos, había seguridad, había salud, y uno como niño, pues lo que te interesaba era jugar y que tus padres te dejaran jugar, y mientras tú tuvieras un bate de béisbol y una pelota, eras feliz. Y yo, que me dedicaba a estudiar en la escuela de arte desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche, pues no me la pasé mal, a decir Yo verdad. recuerdo que Cuba tenía dos canales de televisión, El corrígeme canal si... 6 y el canal 2. Y había un personaje que era una caricatura cubana que luchaba contra los yanquis. El Pidio Valdés. El Pidio Valdés, correcto. ¿Creciste con las caricaturas Sí, del Pidio claro, Valdés? crecí con las caricaturas del Pidio Valdés y con las caricaturas rusas. Eso sí, en Cuba, sentarse de 6 a 7 de la noche a ver las caricaturas era un shock, porque era Tusa Kutusa, en ruso, Bolek y Lolek, el desollinador, todo, pero que a decir verdad no eran muy agradables, no eran muy amenos, eran como caricaturas muy dirigidas y vaya, no eran graciosas. Para Entonces, hacer un coco wash a los chavitos. yo O no sea, sé, el Pidio también, ¿no? de cierta manera, pero también de cierta manera el Pidio Valdés evocaba la figura del mambí cubano. Del mambí es ese hombre que se levanta a través de Carlos Manuel de Céspedes, que es la primera persona que toca la campana
por la liberación de los esclavos en Cuba, que es el último país de toda Latinoamérica que empieza el último país que logra independizarse de España. Por ende, el Mambí se le denomina al hombre que integra las filas de insurgentes, por decirlo de alguna manera, que van en la Guerra Grande, la Guerra Chica y la del 95, que es la lucha contra España por la liberación. Es un hombre que se enfrenta a cualquier tipo de adversidad y se conoce como el adegüello. Cuando tocaban el adegüello, era un toque de valor. Significaba que había un batallón de españoles con escopetas y los mambises no traían ese tipo de armamento, lo que tenían era un caballo y un machete. Y adegüello significaba ir con el caballo frente a los fusiles y el que llegaba empezaba a cortar cabezas. Wow. Entonces, la figura del mambí en Cuba es como una figura venerada, porque más allá de revolución o no revolución, socialismo o no socialismo, es el nombre que representa la valentía por la independencia de un país. Ok. Julio Camejo, pasaban esas caricaturas, en otro pasaba béisbol, había noticias del sistema y Fidel salía todos los días, y esas historias ya las conocemos. Yo te quiero preguntar, ¿había influencia del cine mexicano? ¿Pasaban películas mexicanas por allá? Cuba siempre tuvo mucha influencia de México. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.